Quiero invitarles ahora a compartir juntos la palabra del Señor. Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio, en la primera epístola de Juan, la primera carta de Juan. Vamos a leer juntos los primeros versículos y hoy vamos a considerar en primera de Juan el tema la provisión para la comunión, la provisión para la comunión. Dice primera de Juan en el capítulo 2, versículos 1 y 2: hijitos míos. Mira lo que dice Juan. Abre tu Biblia, por favor, acompáñame con lectura bíblica. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira lo que dice Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto, dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sé qué dice? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Interesantes palabras de Juan. Recuerde que Juan nos lleva a la comunión importante, comunión, verdad y seguridad. Es el tema predominante en estos 5 capítulos de esta carta. En nuestro estudio anterior hablábamos sobre la restauración de la comunión. Esto fue nuestro estudio hace un par de semanas atrás. Y vimos la responsabilidad del creyente que tiene que hacer para mantener esa comunión con Dios. Debe arrepentirse, confesar su pecado, renunciar a él y buscar en la medida posible la restauración. La confesión de pecado, especialmente contra otras personas, debe incluir también el proceso de restauración. Usted debe arreglar sus cuentas, usted debe reconocer y en la medida de lo posible hacer restauración. Vimos entonces la responsabilidad del creyente frente a la comunión. También vimos la respuesta de Dios basado en su carácter fiel y justo, para Él perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora recuerda que Juan era un remendador de redes, un hombre restaurador, y su ministerio, en cierta forma su enseñanza en estas epístolas, en estas 3 cartas, son de restauración. Vamos a ver ahora, consideremos hoy la provisión de Dios para la comunión. ¿Cuál es la provisión? ¿Qué es lo que Dios hace para proveer esta comunión para nosotros? Lo vamos a ver en 2 partes generales. Lo vamos a ver el propósito de Dios y lo vamos a ver en la provisión de Dios. 2 puntos generales. El propósito de Dios. Lo veremos en el verso 1, que dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En primer lugar, vamos a considerar el propósito de Dios para sus hijos. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Observa cómo comienza Juan. Hijitos míos, con palabras cariñosas y de cuidado que expresa Juan por su auditorio. De esta forma evidencia un genuino interés por sus hermanos. Juan, con esta expresión que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, él expresa un sincero cariño por su auditorio, evidencia genuino interés. Algunos enfatizan que pudiese ser dada la edad avanzada del apóstol. Sin duda alguna es cierto, pero Juan está expresándose así como un padre se expresa a sus hijos. ¿Y qué le dice Juan en estas palabras al presentar el propósito de Dios para sus vidas? Hijitos míos, mira lo que dice él: estas cosas os he escrito o os escribo. Ya hemos visto esa mención, hicimos mención, aparece por lo menos 6 veces en el escrito y marca la intención de la narrativa, marca el por qué Juan escribe estas palabras. Juan está preocupado por la vida espiritual de los creyentes, especialmente por la lucha con el pecado, ya que tiene en mente la progresión espiritual, es decir, la santificación de los creyentes. Él está preocupado por la vida espiritual y su lucha. En cierta forma, todo líder espiritual, nuestra responsabilidad es cuidar y ayudar al pueblo del Señor a crecer en su vida espiritual. Es por eso que Juan, con palabras de cariño, se expresa diciéndole: hijitos míos, estas cosas os escribo. Es decir, la razón del escrito tiene esta finalidad: para que no pequéis. Es decir, no practiquen la desobediencia a Dios como algo habitual. Como algo habitual.
no podemos escaparnos. Ya vimos en el capítulo anterior, si decimos, verso 10, que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, pero el pecado no debe ser la práctica o la conducta habitual de los creyentes, de los hijos de Dios. Capítulo 3, si tú lo observas en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Mira lo que dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. El capítulo 3, el mismo capítulo, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado como algo habitual. No significa que somos impecables, que no pecamos, que no nos equivocamos. No, no significa eso, sino que nuestro deseo es, porque ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu de Dios nos ha dado libertad. Por lo tanto, hoy podemos decirle y luchar con esa naturaleza pecaminosa a través de los requisitos o la provisión que Dios nos ha dado en esta área. La voluntad de Dios es que sus hijos no pequen. Es interesante que esta expresión, para que no pequéis, son casi las mismas palabras que utilizó nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 14, con el paralítico de Betesda. Después de hacer Dios el milagro, le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y a la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, Jesús le dice, vete y no peques más. La voluntad de Dios para con sus hijos es que los creyentes, usted y yo, no pequemos. Ahora, para protegernos, para no caer tan fácilmente en esta seducción del pecado, tenemos dos claras enseñanzas aquí en esta epístola. En primer lugar, ya lo vimos en el capítulo 1, verso 7, debemos andar en luz. Juan nos dice, pero si andamos en luz, que significa ser recto, sincero, sin que haya hipocresía, andar a la luz de la verdad. En Filipenses capítulo 1, verso 10, Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta palabra sincero significa sincera, sin apariencia, sin hipocresía. Una persona hipócrita no puede soportar la examinación de la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos andar en luz, en integridad, en sinceridad, sin hipocresía. Andar en luz significa ser sincero con Dios, consigo mismo y también con los demás. Ahora, Juan también nos va a decir en el capítulo 2, versos 3 y 4 de esta carta lo siguiente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mira el verso 4, el que dice, yo le conozco, es decir, que es un creyente, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, dos principios claves para que aprendemos acá, para no pecar. Debemos andar en luz, capítulo 1, verso 7, y debemos andar en obediencia, capítulo 2, verso 3 y 4. Debemos andar en obediencia a la luz de la palabra de Dios. ¿Recuerdas el Salmo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Por lo tanto, andar en luz significa pasar tiempo en la palabra de Dios, descubriendo cuál es su voluntad y respondiendo en obediencia a ella. Recuerda que mi obediencia a su palabra, mi obediencia a Dios, mi obediencia a Cristo es igual al amarle. Obedecer a Dios es decirle, Dios te amo, pero esto conlleva el compromiso. Jesús lo planteó así, si me amáis, Juan capítulo 14, verso 15, guardad mis mandamientos. Y es interesante que para ayudarnos a guardar sus mandamientos, en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo va a hablar también de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si bien es cierto, en el capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar ese mandato, nos va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos, aquí está la palabra de Dios, luego Él nos capacita para poder hacerlo. Y yo rogaré al Padre, dice el verso 16, yo daré otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayuda a ser obedientes. Ahora, pensando en la obediencia, permíteme mostrarte tres motivaciones para la obediencia. En primer lugar, porque somos un esclavo y el deber del esclavo es obedecer. Es por eso que somos siervos. La necesidad del trabajo es obedecer.
somos obreros, por lo tanto debemos obedecer al Señor de la mies. Y el creyente debe ser obediente, el deseo del creyente debe ser la obediencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tres motivaciones entonces en el camino de la obediencia. El deber del esclavo es obedecer, somos siervos. La necesidad del trabajo es obedecer, somos obreros. Y el deseo del creyente debe ser obedecer, porque somos hijos de Dios. Vemos entonces este principio, el propósito de Dios. Debemos andar en luz, debemos andar en obediencia, a pesar de nuestra identidad en Cristo. Y que debemos avanzar en victoria, ya que somos, según Romanos 8:37, más que vencedores. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al final de Corintios capítulo 15, estamos del lado de la victoria. Sin embargo, usted y yo tenemos corazones tentables. Somos débiles. Es por eso que la tentación tiene éxito, porque apunta directamente a nuestro corazón, a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, nuestra concupiscencia. Somos tentables. Es por eso que tenemos que luchar en andar en obediencia, en vivir en obediencia a la luz de la palabra del Señor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero esta debilidad no es razón para excusarnos o justificarnos de nuestros actos pecaminosos en ninguna manera. De hecho, recuerda las palabras de Pablo en Romanos capítulo 6, en versículo 1. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica, ya está la respuesta, y la respuesta es no, dice el verso 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado posicionalmente, eso es lo que Dios obra, eso es lo que Dios declara, y yo debo vivir de acuerdo a esa realidad, luchando con mi naturaleza pecaminosa, dominando ese viejo hombre, restringiéndole, no proveyendo para los deseos de la carne. No hay lugar para el libertinaje en la vida cristiana. Libertad significa que hoy podemos obedecer a Dios. Y mira, qué interesante. Estamos hablando sobre la provisión para la comunión. Hemos visto en primer lugar la provisión de Dios. Somos llamados a andar en luz, somos llamados a andar en obediencia. Ahora observa conmigo el versículo, la segunda parte del versículo 1, la provisión de Dios para sus hijos que pecan. Que usted y yo que somos pecadores, dice el verso 10, que estamos en debilidad, que somos pecadores, pero no debe ser el pecado algo habitual en nuestras vidas. No puedes acostumbrarte a decir, que peco y yo luego voy a confesar y se acabó. No funciona así. Mira lo que dice Juan. Y si alguno, esta es una situación que él puede llegar a cualquier creyente puede estar en este alguno. No somos inmunes, de hecho, el consejo de la palabra de Dios es, el que piensa estar firme, 1 Corintios 10:12, mire que no caiga. Y presunción es antes de la caída. Ten mucho cuidado con querer condenar a los demás y no mirarte a ti mismo, porque en cierta forma todos nosotros fallamos de una u otra forma. A veces criticamos la forma, el vocabulario que tiene, pero nuestra murmuración. A veces criticamos ciertos hábitos que tiene, pero nuestros sentimientos mezquinos de envidia, ser tacaños, nuestra murmuración, nuestra forma de hablar de los demás es igual ante los ojos de Dios. Dios no mide pecados más grandes, pecados más graves. Hay pecados en consecuencia en nuestras vidas. Juan nos presenta ahora lo siguiente: si alguno hubiere pecado, infringió la ley de Dios. Ha violado un principio de la palabra de Dios. A veces es por comisión, porque hacemos lo que no debemos hacer, y a veces por omisión, por ignorancia, no hacemos lo que debemos hacer. En ambos casos seguimos siendo culpables. Sabiendo Dios nuestra debilidad, David dice estas palabras en Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Bajo esta pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? David no se está justificando, sino que está diciendo, Señor, a veces hasta soy inconsciente de mi pecado. Líbrame de aquellos que me son ocultos. Juan nos va a decir
que Dios ha hecho provisión para que podamos mantener nuestra comunión con Él a través de la obra redentora de Cristo en la cruz y su obra intercesora en el cielo. Dos aspectos importantes: la obra consumada de Cristo, que tiene que ver con nuestro aspecto judicial, y la obra intercesora de Cristo, que tiene que ver con nuestro aspecto de comunión, su obra intercesora en el cielo. La provisión de Dios es suficiente para el creyente que lamentablemente ha pecado. Es una obra de Dios, una provisión de Dios. Y es interesante, si tú miras conmigo el versículo final del capítulo 2, verso 1. Dice, bueno, verso 1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y es interesante que Juan acá nos presenta en cierta forma un cuadro judicial, una corte, un cuadro judicial, donde encontramos los integrantes claves de un cuadro judicial. Tiene que haber un juez, tiene que haber un acusador, tiene que haber un abogado y obviamente tiene que haber un defensor, tiene que haber un culpable y un defensor. Vemos acá entonces el cuadro. Juan nos presenta este cuadro. En primer lugar se presenta el juez, Dios el Padre. De hecho, Salmo capítulo 7, verso 11 dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es interesante esta declaración del libro de los Salmos. A veces nosotros, en nuestro cariño de evangelizar, de amar, le decimos que Dios ama a todo el mundo y que Dios los ama en cierta forma, es cierto. Pero también existe esta verdad, que Dios está airado contra el impío todos los días, es decir, que no tiene el amor de Dios, sino que está bajo la ira, la sentencia de Dios. El escritor a los Hebreos dice que Dios es el juez justo de todos, a los espíritus justos hechos perfectos, dice Hebreos capítulo 12, verso 23, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Se describe a Dios como juez. Tenemos entonces a un juez. Tenemos también a un acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás, el adversario. Voy a leer para ustedes Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que en forma gráfica describe a este personaje. Observa lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, mira, el acusador de nuestros hermanos. Estoy en Apocalipsis 12:10. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Me parece insólito este cuadro, pero es lo que la palabra de Dios nos revela. Pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es este acusador? ¿Quién es el que está acusando delante de Dios? El verso 9 nos dice quién es. Y fue lanzado fuera, en primer lugar, el gran dragón. Segundo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el trabajo de Satanás. Por misterioso que parezca, acusa al creyente con la intención de sacarlo de su lugar de privilegio, sacarlo de su posición. Recuerda Romanos capítulo 28, que aunque ni principado ni potestad, nada nos podrá sacar del lugar de privilegio que tenemos en Cristo Jesús. Pero eso, este tenor, esta intención acusatoria de exhibir nuestra bajeza, nuestro pecado, es la intención de Satanás de buscar la ira de Dios contra ese sujeto que ha pecado, porque Dios ha dicho: el alma que pecare, esa morirá. En Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1, encontramos este relato: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí vemos esta intencionalidad. En el clásico libro de Job, en el capítulo 1, verso 9, vemos cómo Satanás se presenta delante de la presencia de Dios. Y leemos en capítulo 1, verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vemos ahí que la intención de Satanás frente a este hombre justo llamado Job es acusarle. De esta forma tenemos entonces al juez justo, que es el Padre, tenemos a un acusador, que es Satanás. Los acusados son en este cuadro los creyentes,
Ahora, en Romanos capítulo 3, versos 9 y 10 dice lo siguiente: en realidad, todos los acusados, en realidad son todos los hombres. Romanos capítulo 3, verso 9 dice, todos están bajo pecado. No hay justo ni aún uno. Es lo que enseña Romanos 3, 9 y 10. La condición es porque usted y yo, Romanos 3, 23, recuerda, por cuanto que todos pecaron. Y al mirar el verso 23, la consecuencia, la sentencia de mi pecado, de su pecado, es el accionar de Dios y es la paga del pecado, es muerte. Pero si bien hay un Dios justo, hay un acusador que en cierta forma tiene razón, somos pecadores, también tenemos a un abogado. ¿Y quién es este abogado? El abogado es nuestro Señor Jesucristo. Se lo describe acá, Juan dice lo siguiente, y tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué interesante, tenemos ahora un abogado. ¿Quién es este abogado? Se le describe como un abogado justo. Lo primero que quiero señalar con respecto a este abogado, lo primero que tengo que decir sobre nuestro abogado es que si bien él está a nuestro favor, lo primero que él hace es que reconoce que somos culpables. Si bien es cierto, nuestro abogado está para defendernos, pero cuando nos mira, él dice, sí, es cierto, son ellos culpables. Y la verdad es que somos culpables, ya hemos visto Romanos 3:23, Romanos 6:23. MacArthur señala lo siguiente: sin embargo, dice MacArthur, abro comillas, sin embargo Jesucristo es el abogado defensor más insólito, ya que no sostiene la inocencia de su cliente, sino que más bien reconoce que son culpables. Y su obra eficaz, cierro comillas, y su obra eficaz radica en que nunca ha perdido un caso. Por eso Él pagó el precio de nuestra deuda, pagó por nuestro pecado. Cristo murió por nosotros. Recuerda Romanos capítulo 5, verso 8. Si bien es cierto, tenemos un abogado, ese abogado reconoce nuestra pecaminosidad, pero hizo algo por nuestra pecaminosidad. Ahora es interesante que este término abogado es la palabra griega parakletos, que es uno que ha sido llamado al lado para ayudar, para consolar, para guiar, para corregir. La obra, tenemos acá, la obra de nuestro Señor Jesucristo en abogacía, es para ayudarnos. Ahora, la obra de Jesús está puesta a un lado del creyente. Dice Romanos capítulo 8, verso 34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Por eso es que la obra de Cristo está de nuestro lado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. Romanos 8:34, precioso versículo, márcalo en tu Biblia. Romanos capítulo 8, verso 34. Es importante notar que Juan usa el mismo término para referirse al Espíritu Santo como el Paracletos. Recuerda, yo rogaré al Padre y enviará otro consolador. Juan 14, 16, verso 26. En Juan capítulo 15, verso 26. En Juan capítulo 16, verso 7. Y Pablo también utiliza la misma expresión para referirse a Dios como consolador. Interesante, el término paracleto se usa entonces para el Espíritu Santo, para la persona de Dios el Padre como nuestro consolador, y también como para Jesucristo como nuestro abogado. Y mira lo que dice: abogado tenemos para con el Padre. Esta es la obra, la actual de nuestro Señor en el cielo. Él intercede solo por los suyos, por los creyentes. Él intercede por su pueblo. Él intercede por aquellos que fueron un regalo del Padre al Hijo. En Romanos capítulo 5, verso 10 leemos: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? De Cristo. Leo Hebreos capítulo 7, versos 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Eso está hablando acerca de Jesucristo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios por esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos conviene. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es por eso que tenemos ahora a Jesucristo, el abogado. Hablar de creyentes acusados. El abogado es alguien que habla al Padre en defensa del pecado. No necesita la justicia del Padre como juez, sino que Él está intercediendo por nosotros por el perdón de la comunión, porque la situación de Dios como juez fue solucionada en el momento que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero sí necesitamos de ese abogado para restaurar nuestra comunión con Dios. La intercesión es eficaz por las credenciales del abogado. ¿Por qué es tan eficaz? Porque en primer lugar, Él es justo. Mira lo que dice el texto. A Jesucristo, el justo, en quien no hay nada de pecado, siendo santo y perfecto, puede representarnos en la presencia del Padre. No olvidemos que Él es el perfecto. En Hebreos, que en Juan capítulo 1, verso 3:5 dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él es perfecto, santo, porque Él puede interceder, porque Él es justo, Él es santo. Pablo escribe al que no conoció pecado, según a los Corintios 5:21. El Espíritu Santo aboga en la tierra a nuestro favor, pero es Jesucristo quien aboga en el cielo por nosotros. Él es justo, santo, perfecto. Y el verso 2 dice lo siguiente: Él es la propiciación. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. El diccionario teológico dice así, hablando sobre ese término propiciación. Propiciación significa realmente dejar a un lado la ira por una ofrenda, apaciguar o volver favorable, inclinar a la bondad al que está ofendido. En el mundo antiguo se refería a una divinidad ofendida que se amistaba debido a la ofrenda que era recibida por él. En el aspecto teológico, la propiciación es aquel aspecto hacia Dios de la muerte de Cristo que satisface la total demanda de la ley sobre el pecador, abre el camino para la justicia de Dios, para encontrar en Cristo el propiciatorio de Dios a cada pecador que cree. Escúchame bien, la propiciación trata lo mismo que la expiación con la obra de Cristo en la cruz. Ambas se refieren a esta obra considerada, pero desde este aspecto, la expiación tiene que ver con el objeto, el pecado. Su propósito es denunciar, borrar y extinguirlo. Esa es la expiación. La propiciación tiene que ver con el sujeto, mientras que la expiación tiene que ver con el objeto, el pecado. La propiciación tiene que ver con el sujeto, con Dios. Su propósito es apaciguar. En otras palabras, cuando Dios nos salva, de lo que nos salva es de su propia ira, porque la ira de Dios debe ser pagada porque el hombre ha infringido la ley de Dios. La propiciación incluye la expiación, pero abarca el concepto de la neutralización, por así decirlo, de la ira de Dios. Propiciar significa agotar, extinguir la ira, no ignorando esta ira, sino atendiendo plenamente a su demanda. Toda la ira de Dios se descargó sobre la persona de Cristo Jesús en la cruz. Es por eso que ahora somos aceptos delante de Dios a través de Jesucristo, el amado. En la propiciación hay 4 elementos interesantes. Permíteme mencionarlos para ya ir cerrando el tema. Hay una ofensa que tiene que ser quitada. En segundo lugar, hay una persona ofendida que tiene que ser reconciliada. Hay una persona ofensora que es culpable y tiene que haber un sacrificio para expiar la ofensa. Repito, hay una ofensa que tiene que ser quitada, mi pecado. Hay una persona ofendida que tiene que ser reconciliada. Yo ofendí con mi pecado y el Dios Santo fue afrentado. Hay una persona ofensora, hay una persona ofensora que es culpable. Nosotros somos los pecadores y tiene que haber un sacrificio para expiar al ofensor, es decir, Cristo Jesús pagando. Es por eso que Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo fue enviado con un propósito para mostrar su justicia y el perdón a los hombres. Leo en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Jesús, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los justos fueron perdonados del Antiguo Testamento mirando hacia la obra de la cruz. Y hoy todos nosotros, en forma retrospectiva, somos perdonados al mirar la obra de Cristo en la cruz. Ahora, qué interesante que es. ¿Cuáles son las credenciales de este abogado? Él es justo,
Él es la propiciación por nuestros pecados. Y en tercer lugar, su provisión es suficiente. Observa lo que dice el verso 2. Y no solamente por los nuestros. Aquí podemos ver la eficacia de la propiciación. Incluye al escritor y a los destinatarios de la epístola. Por un aspecto de la obra salvífica, comprende a todos los alcanzados a través de las edades por Cristo Jesús, que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con el pueblo de Dios. Y no solamente por los nuestros, y aquí hay una expresión difícil de entender, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por los pecados de la humanidad caída sin esperanza. En 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. En la teología se debate si la muerte es potencial para todos los hombres o solamente es eficaz para los elegidos. Al ser potencial, significa que muere por todos los hombres. Estos hombres entonces lo único que necesitan es ser notificados. Cristo murió por ustedes y ya son salvos. Eso sería una forma potencial por todos. Que en cierta forma también nos traería una complicación. Ahora, al ser eficaz, Cristo solo muere por los escogidos de la eternidad hacia la eternidad, es decir, que Cristo muere por aquellos que el Padre de la eternidad le regaló al Hijo, y que el Hijo da la vida por aquellos que el Padre le ha regalado de eternidad hacia eternidad. Es un texto difícil y ahí están las dos posiciones, yo lucho con ellas y yo creo que hay una obra eficaz de Cristo en la cruz por aquellos que son escogidos, pero luego agrega el texto, sino también por los de todo el mundo. Quiero señalar que para Juan mundo no significa el individuo en particular, sino la naturaleza humana en general. Para Juan esta expresión se refiere a la humanidad en general y no en forma individual. ¿Lo tiene? Cuando habla de mundo, Juan, y de humanidad, no se refiere a un sujeto en forma particular, sino que Cristo muere por la humanidad que ha caído, por la humanidad que es pecadora, y eficazmente, como algunos enseñan, por aquellos que fueron elegidos de eternidad hacia eternidad. Y debemos dar gracias a Dios, que nos ha concedido a usted y a mí el privilegio de ser sus hijos. No sé si usted está agradecido o no al Señor con el regalo que tiene de la vida eterna, el perdón de sus pecados. Lo primero es que tiene que estar seguro que es un hijo, una hija de Dios. Y en segundo lugar, ya que ha entendido la obra de gracia, debe vivir en santificación para la gloria del Señor. No se espera menos de su andar, de su estilo de vida. El pecado afecta nuestra comunión con Dios el Padre, pero tenemos un abogado. El pecado debe ser tratado. Tenemos un abogado. El trabajo del abogado es eficaz porque está basado en su obra hecha una vez y para siempre. Pero es interesante también considerar que debemos seguir el consejo del apóstol Pablo. ¿Y cuál fue el consejo del apóstol Pablo? Allá en Romanos capítulo 6, que leíamos, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es el consejo de Pablo? Verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de nosotros y podamos ser sensibles, especialmente a esta enseñanza de la palabra del Señor, que debemos ser responsables delante de Dios con lo que Él ha hecho. La provisión para la comunión. Bendito Padre Celestial, un interesante versículo, una interesante verdad. Qué gran bendición el poder confiar es que estamos seguros en tus manos, Señor, que tú cuidas, Señor, de nosotros, que nos tienes en tus manos y que cuando pecamos podemos confesar, arrepentirnos, buscar la restauración, apartarnos del mal y saber que en el cielo tenemos un abogado que intercede por nosotros y su ministerio es eficaz. Añade tu bendición y que podamos ser sensibles a esta realidad, creyentes comprometidos y agradecidos por tu gracia, por tu bondad, por tu amor. Solamente es por gracia, solamente es por fe, solamente es por Cristo. Nuestra responsabilidad entonces es vivir cuidando nuestras vidas, no deshonrar tu santo nombre. Que tu Espíritu Santo clave estas verdades en nuestros corazones para que podamos vivir para tu gloria. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.